un privilegio estar aquí con vosotros una mañana de sábado. Sábado, 9:30 de la mañana, esto es casi anticonstitucional, ¿no? Pero bueno, dice mucho de vosotros, ¿no? Espero que bueno, aquí seguro que me escucháis, espero que arriba en la cuarta planta me escuchen bien. Esto es un reto para mí, ¿no? Yo no soy TDAH, pero casi. Entonces, claro, tener que moverme en este espacio durante 5 horas, pues es un reto, ¿no? Pero bueno, vamos a intentarlo. Bueno, pues tenemos 5 horitas para estar aquí juntos, para aprender sobre regulación emocional, para aprender sobre apego, ¿de acuerdo? Y, bueno, pues damos comienzo. Haremos un breve descanso de unos 20 minutillos, 25 más o menos a la mitad, ¿vale? Así que nada, vamos a por ello. Bien, lo que me gusta de estos cursos es también la capacidad de poder interactuar con todos vosotros, ¿no? Si yo os preguntara, ¿cuál creéis que es la característica número 1, number 1, del recién nacido? ¿Cuál creéis que es? ¿Cuál diríais? ¿La dependencia? ¿Indefensión? ¿Cuál? Pureza. Muy bien. Podemos definir a los neonatos con muchas características, ¿vale? ¿Alguna más? Instinto. Muy bien, Olga. ¿Más? Pues fijaos, la característica número 1 del recién nacido es la inmadurez. La tremenda inmadurez. 100% inmaduros son nuestros neonatos, ¿vale? Aquí la compañera decía dependencia. La dependencia viene como consecuencia de la inmadurez. ¿De acuerdo? Entonces somos dependientes en el momento del nacimiento porque somos inmaduros. En ocasiones escuchamos comentarios del tipo: es que este niño no tiene apego. Eso es imposible. Todos estamos apegados. Algunos estamos bien apegados y otros estamos mal apegados. Pero no es posible la supervivencia sin apego. Por tanto, la característica distintiva del ser humano es la tremenda inmadurez. Y esto es algo que vamos a ir mencionando de manera explícita o implícita a lo largo de todo el seminario. La tremenda inmadurez. ¿De acuerdo? Bien. Siempre decimos, esto está más aplicado a terapia, pero siempre decimos que lo que cura es el vínculo. El vínculo es la relación que establecemos con nuestros pacientes, nuestros alumnos y nuestros hijos. ¿De acuerdo? Cuando un niño se está desarrollando bien, cuando el desarrollo evolutivo de un niño es correcto, quiere decir que el vínculo que esos padres, como figuras de apego, han establecido con él, es correcto. Pero si decimos que lo que cura es el vínculo, también decimos lo contrario. Lo que trastorna es el mal vínculo. Ojo, no el no vínculo, no la ausencia de vínculo, no la ausencia de apego, porque eso no existe. El neonato que está naciendo ahora mismo en el Ramón y Cajal, en la maternidad, en el 12 de octubre, si lo cogemos, recién nacido, dependiente al 100%, inmaduro al 100%, lo cogemos y lo metemos en una habitación, cerramos la puerta, apagamos la luz, ese neonato no sale adelante. ¿Ahí estamos de acuerdo? Bien. Por tanto, es necesario un vínculo. A veces los vínculos que establecemos con nuestros alumnos y nuestros hijos, vais a ver que constantemente estoy haciendo paralelismo, porque todo lo que voy a contar nos vale para pacientes, que sé que hay muchos profesionales aquí, nos vale para nuestros hijos, muchas mamás y muchos papás, y nos vale también para nuestros alumnos. Es exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces, el hecho de que se abandone físicamente y emocionalmente un neonato implica la muerte, sí o sí. Necesitamos la vinculación, ¿de acuerdo? Bien, ¿cuál es el mejor lugar para que nuestros niños, para que nuestros hijos aprendan a regularse emocionalmente? Hoy vamos a hablar de apego y vamos a hablar de regulación emocional, ¿de acuerdo? ¿Cuál creéis que es el mejor lugar? Bien, como dice Mar Romera, la familia como lugar donde se desarrollan y donde se aprenden las emociones. Ese es el lugar principal, ¿de acuerdo? Bien, aquí estamos muchos también, aparte del rol de mamá y de papá, estamos con el rol de profesional y con el rol de educador. Y es muy importante que seamos conscientes de que somos la segunda oportunidad. ¿Esto qué quiere decir? Que somos
personas o figuras de apego muy potentes, muy importantes para aquellos niños que desgraciadamente no han tenido unos padres que por X motivos, puede haber muchos, ¿vale?, no han podido o no han sabido desarrollar un vínculo de apego. No han podido desarrollar un apego seguro. Somos la segunda oportunidad, eso es muy importante. Cualquier tipo de profesional que se dedique a trabajar con niños es segunda oportunidad. Y sin lugar a dudas, los maestros, los profesores, independientemente de la etapa educativa, mucho más potente en infantil, por supuesto, que en bachillerato y en la universidad, pero todos los que nos dedicamos a la docencia somos figuras de apego. Pero, ¿y en la universidad también? En la universidad también. Somos figuras de apego hasta incluso en la universidad. ¿De acuerdo? Bien, por tanto, el mejor lugar para aprender a gestionar las emociones es casa. Es con mi mamá y con mi papá. Y yo siempre digo algo que a veces choca. Pero los niños deben sufrir moderadamente con mamá y con papá. No es que sea masoca, ¿vale?, sino que es preferible que nuestros niños aprendan a sufrir moderadamente en el mejor contexto que pueden tener, mamá, papá, en casa, que evitarles un sufrimiento que es inevitable. ¿Me explico? Y aquí hablamos de sobreprotección, si queréis. La sobreprotección consiste en evitarles determinadas emociones que son desagradables, como puede ser el miedo, la rabia y la tristeza. Si les evitamos a nuestros niños que tengan estas emociones y se lo disfrazamos todo o les ocultamos este tipo de emociones, este tipo de situaciones, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que no van a saber gestionarlas. ¿Cómo aprende un niño a montar en bici? Montando en bici. ¿Cómo aprende un niño a escribir? Escribiendo. ¿Cómo aprende un niño a gestionar sus emociones? Gestionándolas. Pero necesito un maestro. El que me ha enseñado a montar en bici, que puede ser mi padre, puede ser el profesor de educación física, puede ser un vecino, puede ser un tío, necesitamos de un otro. Y esto para cualquier habilidad. Todo lo que hacemos hoy en día lo hemos aprendido de un otro. Y en el apego, en la regulación de las emociones, necesitamos de un otro. No es una excepción el apego, no es una excepción la regulación de las emociones. Por tanto, el mejor lugar, en casa, con mamá y con papá. Es preferible esto a que el día de mañana, cuando el niño decida marcharse a estudiar bachillerato a Estados Unidos, al extranjero, o cuando se tenga que marchar de su ciudad o de su pueblo a estudiar la carrera en Madrid, en Santiago de Compostela o en Barcelona, empiecen a surgir unos conflictos que han estado evitando mamá y papá. ¿Me seguís? ¿Sí? Bueno, por tanto, el mejor lugar, en casa. Y los niños tienen que aprender a sufrir, a gestionar sus emociones, a pasar miedo, a frustrarse, ¿de acuerdo? En casa. Porque ese es el mejor lugar para aprender. Debido a la flexibilidad cognitiva que tenemos, debido a la neuroeducación, el cerebro está en desarrollo, ese es el mejor lugar. Y si les evitamos esos pequeños sustos, esas pequeñas rabietas, esas pequeñas frustraciones, va a ser peor para ellos. ¿De acuerdo? Bien. Los niños son capaces de tolerar cualquier emoción. Hablo de niños pequeños, ¿vale? Muchas veces, hilando con lo que decíamos antes, tenemos la mala costumbre de taparles estas emociones. Y no les contamos determinadas noticias que son desagradables. Fallecimientos, accidentes, enfermedades, castigos, ¿de acuerdo? Entonces, es muy importante que seamos conscientes de que todos nuestros niños son capaces de recibir una emoción que sea desagradable. Todos. La única excepción, el único asterisco, es esto que estáis viendo aquí. Solamente debemos evitar que nuestros niños estén en situaciones donde haya emociones desgarradoras, es decir, emociones llevadas al extremo. ¿Qué dicen los expertos en cuanto al duelo? ¿Qué dicen los expertos en cuanto a la muerte? Pues que los niños, independientemente de la edad, no tienen ningún problema, no hay ningún problema, es más, es positivo y conllevaría un gran aprendizaje el que fueran al tanatorio. ¿Cuál es la única excepción donde debemos evitar este tipo de situaciones o no entrar en ese momento en el tanatorio? Cuando hay una emoción desgarradora. Porque los niños son capaces, y si no estamos nosotros para ayudarles, vuelvo a repetir, el mejor momento
cuanto antes, ¿vale? Los niños son capaces de gestionar y no estamos nosotros para heterogestionarles. Luego hablaremos de todo esto, ¿vale? Pero cuando hay una emoción que es llevada a un extremo, ese es el momento en el cual ellos no son capaces de gestionarla, ¿de acuerdo? Entonces, a todos nos vienen a la cabeza momentos de muchísima rabia, muchísimo dolor, muchísimo sufrimiento. Esos son los momentos donde debemos evitar que los niños estén, ¿vale? Porque se genera un caos muy tremendo. En ocasiones no vamos a poder evitarlo, pero si podemos evitar esos momentos, mejor que mejor, ¿vale? Los momentos en donde la tía, la abuela, el padre está totalmente abatido, llorando, gritando y diciendo qué va a ser de mí, no voy a ser capaz, todo ese tipo de mensajes no verbales y verbales que está experimentando el niño, eso no es positivo. Estos son momentos muy puntuales, muy concretos. Salvando eso, el niño, fijaos, os he puesto un ejemplo muy extremo, ir al tanatorio. El resto de situaciones son abordables. Y si el niño no tiene herramientas, que es posible que no las tenga, para eso estamos nosotros. Profes, mamás, papás, los niños son capaces de gestionar todo esto, ¿no? Bien, y bueno, para rebajar un poquito la exigencia que a veces hay en torno a la educación, desde los distintos puntos de vista de los que estamos hablando, sea desde el punto de vista de padre, de madre, de profesor, ¿vale? Hay un concepto de uno de mis autores favoritos, que es Donald Winnicott. Él hablaba de padres suficientemente buenos. Generalmente tendemos a ser Superman y Superwoman, sobre todo en el ámbito familiar. Y esto es imposible, ¿vale? A pesar, como luego veremos en el desarrollo evolutivo, que nuestros niños nos ven como Superman y Superwoman, pero no lo somos. Esto es un secreto, no se lo contéis, ¿vale? Hasta la etapa adolescente, o preadolescente, nuestros niños, en el desarrollo evolutivo, nos ven como Superman y Superwoman. A partir del pensamiento crítico, luego lo explicamos, esto desaparece. ¿De acuerdo? Bien, ¿por qué hablamos de padres suficientemente buenos? Porque para hacer una buena labor como padre, como educador, como profesional, tengo que ser suficientemente bueno, que no es fácil. Pero no consiste en llegar a ser figura 10. Con ser suficientemente bueno es suficiente, ¿vale? Y luego vamos a ir a lo largo de estas 5 horas viendo claves para ser suficientemente buenos. Pero generalmente cuando a mis pacientes, a los papás de los niños que vemos, o a los propios adultos, les hablamos de esta figura de padres suficientemente buenos, que es extrapolable a los profesores suficientemente buenos, con eso es más que suficiente. ¿De acuerdo? Bien. Una vez visto esto, vamos a hablar 5 minutitos de historia, ¿vale? Que creo que es interesante saber de dónde viene todo esto de la teoría del apego, ¿no? Pues fijaos, los antecedentes de la teoría del apego tienen que ver con René Spitz, que a todos os suena, ¿no? Él denominó hospitalismo, como veis ahí, a las distintas reacciones, respuestas y desarrollos que tenían los niños cuando estaban en la etapa, más que en la etapa, estaban en un contexto concreto, ¿vale? Como era un orfanato, ¿de acuerdo? Claro, imaginad cómo es una situación de orfanato, ¿vale? No hay una figura de apego que esté constantemente conmigo. Es decir, hay distintas personas con distintos turnos y con poca calidad de tiempo, ¿de acuerdo? Y con poco tiempo. Por tanto, él denominó el hospitalismo a esa dificultad a la hora de crear un vínculo de apego, ¿de acuerdo? Bien. Otro de los conceptos importantes es el concepto de impronta, ¿vale? Konrad Lorenz, que es el padre de la etología, desarrolla este concepto, que me imagino que todos conocéis, que consiste, será en aves, ¿de acuerdo? Principalmente serán aves. Las aves, al salir del huevo, ¿vale? Lo primero que hacen es seguir a lo primero que ven. Ese es el concepto de impronta, ¿vale? Generalmente, ¿qué es lo primero que ve un pollito nada más salir del huevo? A su mamá, y por tanto sigue a su mamá. Esto evidentemente es un mecanismo innato, inconsciente, involuntario, no es pensado, ¿vale? Bien, pero Lorenz lo que demostró es que cuando su mamá no estaba presente y estaba presente él, los patitos le seguían a él. Este es el concepto de impronta, ¿no? Bien, esto también es importante porque una de las bases que tiene la teoría del apego de John Bowlby, que vamos a hablar ahora mismo de él, lo que son los pilares de la teoría del apego son, 1, el psicoanálisis, y 2, la etología, que desarrolló Konrad Lorenz. Los experimentos de Harry Harlow, los conocéis, ¿no? Bueno, Harry Harlow le llamaba la atención en su laboratorio que él trabajó con monos rhesus, con macacos rhesus,
A él le llamaba la atención que cada vez que le iban a cambiar la jaula, le iban a limpiar, ¿vale? Cuando sacaban al monito de la jaula, el monito lo pasaba muy mal, ¿vale? Porque generalmente les daban algún elemento de apego, podía ser una mantita, por ejemplo, ¿no? Entonces se dieron cuenta, Harlow y sus colegas, se dieron cuenta que el mono lo pasaba muy mal cuando les sacaban de esa jaula y le dejaban durante unos minutos, mientras limpiaban la jaula, le dejaban sin su mantita, sin su referencia de apego, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hizo? Desarrolló una situación experimental en la cual planteó esto. Había dos opciones. La que veis a la izquierda, los dos son mamás artificiales, ¿vale? La mamá de la izquierda, una mamá de alambre, que tenía, como veis aquí, ¿vale? Una tetina a través de la cual el monito podía comer. Y a la derecha tenéis una mamá de felpa, mucho más cariñosa, ¿vale? Mucho más agradable, pero que no daba de comer. ¿Qué preferían los monitos? A la mamá de la derecha. Salvo, la única condición es salvo cuando tenían hambre, ¿vale? Entonces, lo que decían los psicoanalistas es que las necesidades afectivas se cubrían gracias a las necesidades fisiológicas, alimentación. Y esto se demostró que era falso. Es decir, no generamos un vínculo solamente porque debemos de comer a nuestros hijos. Satisfacemos una necesidad fisiológica como es la alimentación dándoles de comer, pero otra necesidad que por supuesto está relacionada, pero no es consecuencia, es la necesidad afectiva. Luego hablaremos de los distintos tipos de necesidades que hay, ¿de acuerdo? Pero son independientes. Por tanto, si a un bebé le damos de comer de manera mecánica, estamos satisfaciendo su necesidad fisiológica, pero no su necesidad emocional o afectiva. Entonces Harlow llegó a la conclusión de que necesitamos cariño, necesitamos protección, a pesar de que estamos hablando de dos mamás artificiales. ¿De acuerdo? Y esto es algo que a Bowlby le llama mucho la atención. Fijaos, es curiosa la historia de John Bowlby. John Bowlby nace en una familia acomodada y es uno de los 6 hijos que tienen sus padres. ¿De acuerdo? Él era inglés, fue bastante repudiado en su época por el desarrollo de la teoría del apego, que hoy es dominante en psicología del desarrollo, ¿vale? Y estuvo bastante desapegado de sus padres, fue cuidado, como el resto de sus hermanos, por chicas, por cuidadoras que estaban en casa, sus padres no se hacían cargo de sus hijos, y a los 10 años, que esto es un aspecto bastante inglés, fue mandado a un internado. Entonces, claro, Bowlby le pasaban cosas que le llamaban la atención, entonces empezó a investigar, empezó a leer mucho sobre psicoanálisis, tenía todos los conocimientos en relación a la etología y empezó a estudiar, le llamó la atención todo esto. Y de ahí sale la teoría del apego, ¿no? Muy interesante. Entonces empezó a estudiar en orfanatos como Spitz, ¿no? También le llamaba mucho la atención este fenómeno que desarrolló Spitz, ¿no? Bueno, y con esto de historia más que suficiente. Vínculo de apego. Bueno, ¿qué es esto del vínculo de apego? ¿Qué es esto del apego, no? Bueno, aquí podemos hablar de muchas cosas. Fijaos, para mí una definición que es muy general, hay muchas definiciones, ¿vale? Pero una definición que creo que es bastante interesante y que da en el clavo es que el apego es un vínculo, es una relación emocional o afectiva, ¿de acuerdo? Que es bidireccional, pero asimétrica, y esto lo explicamos ahora, que se da entre el bebé, el niño y sus padres, sus figuras de apego, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué quiere decir esto? Pues fijaos, en primer lugar hablamos de que el apego es un vínculo emocional, que es bidireccional, claro, no hablamos de ordenadores, hablamos de que hay una relación entre los dos, ¿no? Eso es importante. Pero también tenemos que tener en cuenta que esta relación es asimétrica, aunque sea recíproca, porque hay comunicación bidireccional, es asimétrica. Es decir, el bebé necesita de mamá, pongo mamá como figura de apego que generalmente suele ser la principal, pero no tiene por qué. Luego veremos que cualquier persona puede ser figura de apego principal, ¿vale? El bebé necesita de mamá, el bebé se apega a mamá, pero mamá no necesita del bebé. Y esto es muy importante. Por eso es una relación asimétrica. Fijaos, me voy una vez más a los extremos para que lo podamos entender mejor. Decimos que cuando
Cuando un bebé, cuando un niño, cuando un adolescente se queda sin padre o sin madre, decimos que se ha quedado huérfano. Me quedo huérfano de padre, me quedo huérfano de madre. ¿De acuerdo? Cuando un padre, una madre, una figura de apego se queda, ¿vale? Fallece su hijo, decimos que nada. Es curioso cómo no existe una palabra que define esta situación. Si nos quedamos sin mamá y sin papá, decimos que nos hemos quedado huérfanos de. Pero si me quedo sin mi hijo, sin mi descendencia, si me quedo sin mi hija, no hay concepto. Y no es que el castellano sea caprichoso, es que no existe ningún concepto en ninguna lengua, en ninguna cultura. Es tan doloroso que no se puede mencionar. Ahora, sé que os estoy llevando al extremo, ¿eh? Ahora, aquí es importante que tengamos en cuenta que el bebé me necesita a mí, pero yo no necesito al bebé. Por supuesto que voy a sufrir mucho y lo voy a pasar muy mal y puedo caer en una depresión y me pueden pasar muchísimas cosas si el día de mañana me falta mi hijo, sin lugar a dudas. ¿Vale? Todos podemos hacer ese ejercicio empático y puede ser catastrófico, puede ser muy doloroso. Pero cuando hablamos de apego, chicas, chicos, hablamos de supervivencia. Y la supervivencia es lo que marca todo esto. Es decir, mi hijo me necesita a mí para sobrevivir, pero yo no necesito a mi hijo para sobrevivir. ¿Que puedo vivir mejor, más contento y más feliz con mi hijo? Sin lugar a dudas. O no. O no. Pero yo no necesito de él. Por eso es una relación recíproca, hay comunicación bidireccional, pero es asimétrica. Nos guste o no nos guste, mamá y papá están arriba y el niño está abajo. Nos guste o no nos guste, y por muy cariñoso que yo sea con mis alumnos, el profe está arriba y los alumnos están abajo. Nos guste o no nos guste. Relación asimétrica. Bien. Entendido la diferencia, ¿vale? Entre... que estamos hablando de que esto es una relación bidireccional, pero es asimétrica. Yo no dependo de mi hijo, pero mi hijo sí depende de mí. Alguien puede pensar, pues yo conozco gente que sí que depende de su hijo. Eso es una dependencia. Luego vamos a hablar de la dependencia. ¿De acuerdo? ¿Bien? Puedo depender de mi hijo o puedo depender de otras personas. Eso es dependencia. Y en el momento del nacimiento, que el neonato dependa al 100% porque es inmaduro, eso es tremendamente adaptativo, porque para sobrevivir necesito de mi mamá y de mi papá. Pero si esa relación de apego no va madurando, no se va transformando, se mantiene en esa dependencia, eso es desadaptativo. Y eso implica psicopatología. ¿De acuerdo? Y esto es muy frecuente. Os están saliendo casos a la cabeza. ¿A que sí? Vale, bien. Bueno, Olga Barroso, que es una buena amiga y es una de las grandes expertas que tenemos en teoría del apego, sé que aquí hay muchos alumnos de ella, dice que el apego es la unión afectiva que un niño construye con una figura de protección, sea quien sea, figura de protección, que se percibe como más protectora y cuidadora para que cubra las necesidades del niño. Bueno, más específica esta definición de Olga, en relación a lo que comentábamos antes, pero va en la misma línea. ¿De acuerdo? Es decir, yo tengo la obligación como padre, como docente, como profesional, de cubrir las necesidades de mi hijo. Pero mi hijo no tiene que cubrir mis necesidades. Y esto es importante. Esto es importante. Bien. ¿Os acordáis cuando éramos pequeños, o cuando veis a vuestros hijos, o cuando estáis en el cole, los que seáis profes, estáis cuidando patio, ¿os acordáis del pilla-pilla? Sí, claro. Qué pregunta, ¿no? Pues en el pilla-pilla había un momento que molaba mucho, que es cuando estaban a punto de pillarnos y decíamos ¡Cruci! ¿Os acordáis del cruci? ¿Os acordáis de casa? Que a veces algunos inventaba la casa donde no estaba la casa. Vale. Pues esa sensación de cruci, de casa, esa sensación de seguridad, de protección, de no me puedes pillar, eso es apego seguro. Os pongo este ejemplo banal y cotidiano para que vayamos un poco viendo qué es esto del apego. Yo, como la mayoría de los cursos, empiezo de cero, ¿vale? Estoy explicando todo desde el primer punto, ¿no? Bien, ese cruce, ¿no? Tipo de relaciones. Bueno, pues podemos diferenciar las relaciones en dos tipos. Lo que son las relaciones asimétricas, que son estas de aquí,
hemos comentado, una relación asimétrica es papá-hijo, profesor-alumno, jefe subordinado, terapeuta-paciente. Todos esos son relaciones asimétricas, lo cual no quita para que yo sea cercano, sea cariñoso y esté pendiente de mi subordinado. ¿De acuerdo? Y luego las relaciones simétricas son las que elegimos. Elijo a mi pareja y elijo a mis amigos. Estas son relaciones simétricas. Debemos tener en cuenta que la relación de apego, que es lo que nos interesa a nosotros ahora, no es simétrica, es asimétrica. Y por tanto, yo doy muchísimo más a mi hijo, yo doy muchísimo más a mi alumno de lo que mi hijo o mi alumno me da a mí. Porque es una relación asimétrica. Y lo escuchamos en el día a día. Es que yo siempre estoy dando, siempre dando, y tú no haces nada, tú no das nada. Claro, es una relación asimétrica. ¿Vale? Luego diferenciaremos entre necesidades y deseos. ¿Vale? Pero las relaciones de la derecha, las simétricas, sí que son hoy por ti, mañana por mí. ¿De acuerdo? Son simétricas. 50-50. ¿Vale? Bien. El bebé viene genéticamente programado, ¿vale? Cuando hablamos de mamíferos, el bebé viene genéticamente programado para vincularse con sus cuidadores. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace? Y por eso os pongo ahí el corazón. Lo que el bebé hace es enamorar a sus padres. ¿Os suena esto? Claro. ¿Y por qué el bebé enamora a sus padres? Pues muy sencillo. Porque la evolución, en el casting de la evolución, que tiene millones y millones y millones de años, se ha ido limando bien esto de tal manera que si yo soy, todo esto es inconsciente, claro, si yo soy inmaduro y por tanto soy dependiente, más me vale enamorar a mis padres. Porque si enamoro a mis padres, me van a cuidar. ¿Qué os sugiere esto? Ternura. Y son mamíferos, casualmente, y ninguno son nuestros. Pero son bebés de mamíferos. Y lo que nos genera, generalmente, es ternura. Es protección. ¿Por qué? Porque son indefensos. ¿Vale? A medida que en la escala evolutiva estamos más arriba, nosotros los number one somos más indefensos, somos más inmaduros, somos más dependientes y por tanto necesitamos más años de estar con mamá y con papá. ¿Vale? Pero es importante que tengamos en cuenta que el bebé, los mamíferos, enamoran, porque evolutivamente se ha demostrado que es más potente o que es más probable que me cuiden si les enamoro que si no les enamoro. Así es sencillo. Esto es evolutivo. Y esto se ha ido viendo a lo largo de la evolución. Se ha ido limando. ¿De acuerdo? Bien. Ternura, una vez más. Claro, si a alguien esta imagen de una recién nacida, de un recién nacido, no le genera ternura, cuidado con la psicopatía. Cuidado con la psicopatía. ¿Vale? Si a alguien esta situación que implica inmadurez, que implica dependencia, que implica cuidado, no le genera esa ternura, ¿vale? Esa disposición a ayudar, a proteger, ¿vale? A cuidar, mal asunto. Entonces, cuando, esto se ha demostrado experimentalmente, cuando a psicópatas se les muestra imágenes, fotos de bebés, no genera esto que generan todos vosotros, ¿no? Bien, y esto es evolutivo, esto es a lo largo de la evolución, ¿no? El vínculo de apego, ¿qué es lo que me otorga a mí como dependiente, como inmaduro? Seguridad, me aporta seguridad. Me estoy asegurando, o mejor dicho, estoy aumentando las probabilidades de seguridad. ¿Seguridad por qué? Bueno, pues porque la selva y porque nuestro día a día implica peligro. O sea, la sociedad que vivimos ahora no es tan peligrosa como era hace unos cuantos años, donde lo que pretendíamos era cazar cuanto más mejor y evitar ser cazados. Pero claro, nuestros primos, los primates, sí que están en esa situación. Por tanto, si yo me vinculo, eso es un punto más en favor de la supervivencia. Y no estamos en este mundo, los que estamos aquí sentados, para ser felices. Si lo somos, pues disfrutadlo. ¿Vale? No estamos aquí para ser felices, estamos aquí para sobrevivir. Y el apego tiene que ver con supervivencia, no tiene que ver con otra cosa. Es inconsciente, es involuntario y va encaminado a la supervivencia, no va encaminado al disfrute. Lo siento, pero no es así. ¿Vale? Bien, imaginaos, chicas, que estamos en lo alto de un edificio. ¿Vale? Y bueno, estamos haciendo un poco el gamberro y nos caemos.
la pregunta sería, ¿preferís caer en ese colchoncito? Fijaos qué monada de colchoncitos he puesto, ¿eh? Con sus florecitas. ¿Preferís caer ahí o preferís caer en este tipo de colchón que utilizan los bomberos? En el de abajo, ¿vale? Esto es el apego. Es decir, ante las caídas metafóricas que tenemos a lo largo de todo el ciclo vital, porque el apego nace y acaba cuando uno muere, el apego no es solamente hasta el primer año de vida, no solamente en la etapa infantil, el apego se da a lo largo de todo el ciclo vital y es cíclico. El niño se apega a mamá y a papá, se desapega en la adolescencia a mamá y a papá para volver a pegarse una vez que acaba la adolescencia. Estos son uno de los motivos por los cuales la adolescencia es dura. Porque mamá y papá tienen la sensación, lo están viendo, ¿vale?, que su hijo se desapega de ellos para pegarse ¿a quién? A los colegas, a la pareja y a Justin Bieber. Porque los modelos también son muy importantes, ¿vale? Bien, preferimos caer en ese. ¿Por qué? Porque es más gordo. Entonces, ya que me voy a caer, más vale caer en el de abajo que en el de arriba. Yo prefiero caer en este tipo de colchones, pero bueno, eso es cuestión mía. Vale. Si queremos adultos que sean seguros, es decir, que tengan una autoestima alta, necesitamos proteger la infancia. De ahí que sea básico y que sea muy relevante que nuestros niños estén protegidos. Si yo hoy, en estado adulto, tengo una autoestima alta, sí o sí, cuando he sido pequeño, he tenido un otro, ¿vale? Este concepto que me encanta de Olga Barroso, ¿no? Tener un otro. El apego, todo lo que hemos aprendido a lo largo del ciclo vital, se da porque hay un otro que nos enseña. Aprendemos todo menos los instintos que ya vienen dados de serie, ¿vale? Entonces, si hoy en día yo tengo una autoestima alta y soy una persona segura, es que mis padres sí o sí, y esto es matemático, me han protegido cuando yo era pequeño. Han hecho muchas más cosas, pero sobre todo me han protegido, me han cuidado. En su justa medida, ¿eh? No me han sobreprotegido ni me han infraprotegido, no han sido negligentes conmigo, ni han sido sobreprotectores, me han protegido en su justa medida. Cuanto más mejor, es un mito que es falso. Cuidado. Cuanto más estimulemos a los niños, mejor. Falso. ¿Vale? Y me voy al caso contrario. Si yo soy un adulto que tengo un apego inseguro, sí o sí no he sido protegido de pequeño. No he sido protegido de pequeño. ¿Y esto quiere decir que mis padres lo han hecho adrede? No. Cada uno de nosotros hacemos las cosas lo mejor que podemos. Y nuestros padres, en un porcentaje muy elevado de los casos, hacen las cosas lo mejor que pueden. Pero no siempre lo hacen bien. Si yo os digo que la semana que viene, el lunes, os voy a hacer un examen de física cuántica, os ponéis a estudiar en cuanto acabe el curso, pim pum pam, hacéis lo que podéis, y luego a lo mejor en el examen sacáis un 2. Lo cual no quita que hayáis hecho todo lo que hayáis podido hacer. Con el poquito tiempo que teníais, con lo poco que sabíamos de la materia, con los compromisos que ya tenéis para esta tarde y para mañana. Hacemos lo que podemos, pero que hagamos lo que podemos no nos garantiza que lo hagamos bien. ¿De acuerdo? Entonces, esto es muy importante. Que veamos que hay una relación entre sentirnos protegidos, queridos, ser vistos y la autoestima. La seguridad en estado adulto. Luego cuando hablemos de dependencia lo veremos también mejor. Fijaos, os pongo aquí esta línea vertical, ¿vale? Este eje vertical tiene que ver con uno de los pilares básicos del apego seguro, que es la protección. En un extremo vamos a poner la desprotección, o lo que se conoce como negligencia, técnicamente. Unos padres negligentes son aquellos que no le dan al niño lo que necesita, no lo que desea, lo que necesita. Y en el lado opuesto tenemos la sobreprotección. Ojo, tan negativo es un extremo como otro. Puede parecer que la sobreprotección más vale que más que menos, pero eso es falso. Tan hiriente es la sobreprotección como la negligencia. Cuidado, ¿de acuerdo? Establecemos otro eje, que es el eje vertical, y aquí vamos a hablar de la autonomía. Segundo pilar básico del apego seguro. Si quiero que mi hijo tenga confianza, sea una persona con autoestima alta, necesito, 1, que cuando es niño sea protegido, y 2, que generemos autonomía en el niño. Y combinar esto a veces es difícil,
porque le tengo que dar tanta protección como necesite, pero a la vez le tengo que facilitar la autonomía que él necesite, no la que yo quiero o la que a mí me gustaría que tuviera. Cuidado. Una cosa son sus necesidades y otra cosa son mis necesidades. Una cosa son sus necesidades y otra cosa son mis deseos. Cuidado con las expectativas. Es que te apunto, como me decía una vez unos papás, hemos apuntado a nuestro hijo a Kumon. Y donde digo Kumon, digo cualquier extraescolar, me da igual que sea. ¿Vale? ¿Por qué le habéis apuntado a Kumon? Porque como yo de pequeña, mamá, de pequeña se me daban las matemáticas, tengo miedo de que lo pase tan mal como lo pasé yo. Cuidado. Que el hecho de que tú tengas calor no quiere decir que yo tenga que tener calor. La famosa frase de Miguel Gil. Mi madre me ponía una chaqueta por encima cuando ella tenía frío. Que tú tengas frío no quiere decir que yo tenga frío. ¿De acuerdo? Bien, en ese eje de la autonomía, decíamos los dos pilares básicos del apego seguro, la protección en su justa medida y la autonomía en su justa medida. Extremos, y siempre los extremos, no igual que sea el positivo que el negativo, son desadaptativos. Ausencia de autonomía, eso implica dependencia. Claro, no le voy a pedir que sea autónomo a un neonato o a un niño de medio año o de un año. No, le puedo pedir autonomía en su justa medida. ¿De acuerdo? Autonomía es ir de aquí a 30 centímetros, y eso puede ser una autonomía adaptada a la edad que tiene el niño, y autonomía, favorecer la autonomía, también puede ser permitirle, en caso de que podamos, que mi hija de tercero de ESO se vaya a estudiar a California el año que viene. ¿De acuerdo? Bien, en un extremo tenemos la dependencia y en otro extremo tenemos la independencia. Esto es el exceso de autonomía. Una vez más, punto medio. Y esto conjugarlo es muy difícil, sobre todo porque la educación implica actuar en directo. No se le puede dar al pause, ¿vale? No podemos pensar una estrategia, sino que hay que actuar en directo. ¿De acuerdo? Bien, lo que está justo en el centro sería lo que conocemos como apego seguro. Ahora, ¿qué dicen las investigaciones? Que solamente un 60% de la población, y subrayo solamente un 60% de la población ha desarrollado o tiene un apego seguro. 40% restante lo tiene inseguro. Y las consecuencias del apego inseguro, que vamos a ver ahora, son muy negativas y son muy desadaptativas. Implican muchísimo sufrimiento. ¿Vale? No solamente para quien tiene ese tipo de vínculo, sino también para las personas que están a su alrededor. Bueno, bien, pregunta, ¿cuándo comienza la relación de apego? ¿A partir de qué momento estamos generando ese vínculo de apego? ¿Cuándo nace? ¿No? Antes. Bien. En el momento prenatal, ¿vale? Ya estamos generando un vínculo. El feto, ¿vale? Ya está vinculándose con mamá. ¿Por qué? Porque la escucha. Y en ese escuchar no entiende lo que dice, pero sí entiende cómo lo dice. Y eso ya es generar un vínculo. Es decir, un recién nacido que es separado de su mamá es consciente, perdonad, no es consciente, pero sí que sabe que esa no es su mamá. Y fijaos, tiene minutos, pero sabe perfectamente, aunque no sea consciente, que ha sido separado. ¿De acuerdo? Un niño o una niña que han sido adoptados son conscientes de que fueron abandonados, no fueron protegidos. Y por eso, personas que han sido adoptadas, en un porcentaje muy elevado, necesitan trabajo, necesitan intervención, porque ya han sido abandonadas. Y por tanto, si ya todos tenemos el miedo a que nos echen de la manada, todos tenemos el miedo a no ser integrados en la manada, en el caso de las personas que ya han vivido un abandono, como son los niños adoptados, o un niño que no ha sido adoptado, pero que su mamá o su papá desapareció del mapa, ese miedo a ser abandonado es mucho más potente. ¿De acuerdo? Bien, otra pregunta. ¿A qué edad podemos decir que es óptima una relación de apego? Porque hemos dicho que esto es algo que no se produce de la noche a la mañana, sino que va poquito a poco creciendo, ¿no? Vale. ¿A qué edad? ¿Qué dicen las investigaciones? ¿Alguna idea? ¿8 qué? ¿8 meses? Venga, vale, te lo paso.
entornos, hay diferencias, ¿vale? Pero en torno a los 7-8 meses podemos decir que la relación de apego ya ha alcanzado un punto óptimo. Por eso la situación extraña, que es una manera súper potente de evaluar qué estilo de apego tiene nuestro hijo, se produce en torno al año de edad. Se produce con niños de 1 año de edad. ¿De acuerdo? Bien, seguimos. Lo que hemos comentado antes. Los adultos no se apegan a sus hijos. Los adultos se vinculan. Quienes se apegan son los niños. Es que yo, mamá, yo, papá, estoy muy apegada a mi hijo. No. No. O no debemos. ¿Vale? Eso es una relación de dependencia. ¿De acuerdo? Tú no necesitas a tu hijo. Pero tu hijo sí que te necesita a ti. Es una relación asimétrica. Y en la necesidad que yo tengo de mi hijo, de que consiga el objetivo X o de que no le pase nada, ¿vale? Ahí implica un sufrimiento, evidentemente, y todo eso tiene que ser trabajado. Porque el niño va a ir evolucionando y se tiene que ir separando. Autonomía, pilar número 2 del apego seguro. Si no favorecemos la autonomía, eso lo vamos a convertir, ¿de acuerdo?, en un tipo de apego inseguro. Y si no favorecemos la protección y es excesivamente autónomo, eso se convierte en otro tipo de apego inseguro, en este caso evitativo. ¿Vale? Ahora los vemos. Bien, funciones de, decíamos, 2 pilares del apego seguro. ¿Vale? Entonces, fijaos, aquí tenemos a un bebé con su mamá. Cuando el bebé está con su mamá, ¿qué carita tiene? Tranquilidad. En este caso, veis al chiquitín, está contento, está tranquilo, está en equilibrio, está en homeostasis. No necesita nada. Está zen, está mindfulness. Vale, fantástico. Primera característica del apego seguro: seguridad, protección, cercanía, intimidad, llamadlo como queráis. ¿Vale? Bien. Un globo. El bebé ha visto, cuando está con su mamá, un globo que está a un par de metros. ¿Bien? Si el bebé está en tranquilidad, está en equilibrio, está en homeostasis, ¿qué va a hacer el bebé? Ir a por él. Entre otras cosas, mamá tiene que facilitar, ya le ha protegido, ¿vale? Y ahora lo que tiene que hacer que es facilitar su autonomía, que vaya gateando, que vaya andando, que vaya como pueda, como quiera, hacia el globo. ¿Y el bebé qué es lo que hace? Saciar otra necesidad, que es la curiosidad, que es favorecer la autonomía. Y el bebé va a hacer así, y va hacia él, ¿vale? Pero cuando llega al globo, está ahí su hermano mayor, que es muy gracioso, y le pincha el globo. Se pega un susto. Entonces ese equilibrio que tenía el bebé desaparece. Y pasamos de un equilibrio a un desequilibrio. Pasamos de una homeostasis a una desregulación emocional. Siempre que hablo de desregulación emocional, pongo el ejemplo de los sub y bajas. ¿Vale? Los sub y bajas de los parques. Bien. Cuando el niño está tranquilo, cuando el niño está a gusto con mamá, con su profe, con sus amigos, está en equilibrio. El sub y baja está equilibrado. Ahora, cuando ocurre algo como es que explota un globo, ¿vale?, lo que ocurre es que se sube y baja, se desregula. Y por tanto hay una desregulación emocional. Y si mi hijo está desregulado emocionalmente, implica que yo le tengo que heterorregular. ¿Por qué? Porque no sabe. Entonces, cuidado con esos mensajes de hazlo tú solo, levántate tú solo, porque el día de mañana lo tendrás que hacer tú solo. Bien, bien, pero el día de mañana. Primero habrá que darle herramientas. Cuando tenga herramientas, ya lo podrá hacer por sí mismo. Pero todo aprendizaje es siempre de fuera para adentro. Todo. Entonces, el niño no nace con estrategias, no nace con habilidades. Tenemos que ser nosotros los que les demos esas habilidades. Por tanto, en ese momento que el hermano mayor pincha el globo y el niño se asusta y se pone a llorar, una de dos. O mamá va a por él, o el niño va gateando o corriendo a mamá. ¿Por qué? Porque se ha asustado. ¿De acuerdo? Bien. Ese niño regresa corriendo a mamá, que está desregulado, y mamá, ¿qué es lo que va a hacer? Heterorregularle. ¿Por qué? Porque es dependiente y porque no tiene estrategias. Y mamá le va a calmar. Por tanto, volvemos otra vez al pilar número 1. El niño estaba calmado, tenía seguridad, se favoreció su autoestima, ocurrió algo durante el camino y tuvo que regresar al primer punto. ¿Me seguís? ¿Sí? Bien. ¿Esto qué implica? Bueno, pues que esto es cíclico. Una vez que mamá ha sido capaz de devolver a su hijo, a su chiquitín, al equilibrio, lo ha heterorregulado, porque él no se sabe autorregular.
Una vez que lo ha heterorregulado y vuelve otra vez al equilibrio y el sub y baja está en equilibrio, ya es capaz el niño otra vez y la mamá de favorecer su autonomía. ¿Cuándo? Cuando el niño esté preparado. Pues que lleva media hora aquí pegado a la pierna, lo que necesita. Claro, lo que pasa es que tendemos a imprimir el ritmo adulto en los niños que llevan un ritmo de caracol. Claro, y pretendemos ir marcando eso, y eso es muy difícil, ¿de acuerdo? Entonces, fijaos, me acuerdo una vez que le preguntaban a Valentín Fuster, el eminente cardiólogo, le decían, doctor, ¿cuáles, le estaba dando unas pautas, ¿no? Para una mejor calidad de vida, un mejor funcionamiento cardíaco, y le preguntaban, doctor, ¿cuál sería la pauta número 1 que usted daría para mejorar la calidad de vida? Y él lo que dijo fue una cosa muy sencilla, que nos costaría a todos, levantarse 15 minutos antes. Y levantándose 15 minutos antes, llevamos un ritmo adaptado, 15, 20, 10, lo que cada uno necesite, ¿vale? Porque nos tenemos que adaptar, somos nosotros los que nos adaptamos a ellos, no ellos a nosotros. ¿Esto qué implica? Que nos toca hacer como profes, como profesionales y como madres y padres, camisetas a medida, no de talla única. Y esto es muy difícil y cuesta mucho. Para los que hemos decidido, hemos escogido la profesión más difícil del mundo, ¿no? Que es trabajar con niños, que es trabajar con personas, ¿no? Bueno, decíamos, cuando el niño recupera esa homeostasis, ya es capaz, porque su madre se lo ha fomentado, primero su madre le ha protegido, le ha calmado, le ha heterorregulado, y ahora el niño ya es capaz de salir desde ese equilibrio. Y vuelve otra vez. Y así sucesivamente. Así sucesivamente. Esto es cíclico, constantemente. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué es esto de la base segura? Bueno, decimos que en un primer momento los niños necesitan presencialmente de mamá y de papá. No vale aquí campus virtual. ¿Vale? Los niños necesitan presencialmente de mamá y de papá. Necesitan figuras físicas. Pero con el paso de los años, aparte de necesitar figuras físicas, tenemos figuras de apego que son emocionales. Y a lo mejor mi abuelo para mí, o mi tío para mí, fue una figura de apego muy importante, muy potente, ¿vale? Por las circunstancias X, y él no está presente aquí, porque no está en el aula mientras yo estoy haciendo el examen. O mi abuelo no está porque falleció. Lo cual no quita que para mí mi abuelo sea una base segura. Es emocional, ya no es físico. Pero claro, en un primer momento no vale el recuerdo de ¿y qué haría mamá en esta situación? Eso vendrá mucho más tarde. En un primer momento necesito la figura física. ¿De acuerdo? Bien. Por tanto, estamos constantemente conectándonos a mamá, desconectándonos de mamá y volviendo otra vez a reconectar. Cíclico. Cíclico. ¿Vale? Bien. ¿Cuándo se activa el apego? Ante situaciones de amenaza. Cuando estamos en un cumpleaños con nuestro hijo, ¿vale? ¿Cuándo viene el niño a deciros, a contaros, a expresaros? Cuando ha ocurrido algo. Si no, el niño lo tenéis bien lejos. En el parque de bolas divirtiéndose. ¿Sí? ¿Cuándo viene? Pues cuando le pasa algo. ¿Cuándo se activa el apego? Sobre todo en situaciones de peligro, en situaciones de amenaza, ¿no? Fijaos, decía Auden que esto consiste en apegarnos o morir. No existe el no apego. Es imposible la supervivencia sin apego. Yo voy a tener la mala fortuna de tener unos padres que mi madre ha sido ausente y mi padre ha sido abusador, o al revés. Por ir una vez más a un caso extremo, dramático. No tan extremo, sí, y no he desarrollado un apego seguro, claro. Pero yo tengo un apego con mis padres. ¿Por qué? Entre otras cosas porque mis padres, a pesar de que sean fuente de dolor o fuente de terror, son a la vez fuente de protección. Aunque sea me dan techo, aunque sea me dan de comer. ¿De acuerdo? Entonces, el no apego no existe. El no apego conduce a la muerte. Entonces, es apegarnos o morir, cuestión de supervivencia. Esto no es... A ver qué decidimos, déjame que me lo piense. No, esto es cuestión de supervivencia. Vale. ¿Qué dice la investigación? Bueno, pues la investigación dice muchísimas cosas. Os traigo aquí 3 estudios que a mí me parecen muy interesantes. El primero de ellos, fijaos. Uno de los factores para poder predecir o para poder saber el estilo de apego que tiene una persona adulta o para poder predecir el estilo de apego que tendrá un niño que aún ni siquiera está de camino, ¿sabéis cuál es? La narración.
La narración, la narrativa, el cómo contamos, es uno de los factores que mejor predice el apego que tenemos y que por supuesto vamos a transmitir a nuestra descendencia. ¿Qué cosas contamos? Pero sobre todo, cómo las contamos, son muy importantes. Y aquí entramos con el tema de, por ejemplo, de resiliencia, ¿no? No es tanto lo que te ha pasado, sino cómo te han contado o cómo te han cuidado cuando te ha pasado. Si contamos con gente que ha tenido mala pata o ha tenido experiencias muy traumáticas a lo largo de su vida y aún así tiene un apego seguro, porque así se lo han comentado sus padres, y ha caído en un colchón un poco más blando. Lo cual no quiere decir que no le afecte. ¿De acuerdo? Entonces, la manera que tenemos de narrar es tremendamente importante. ¿Cómo contamos las cosas? A través de la narrativa, cuéntame, ¿vale? Podemos predecir el estilo de apego de esa persona y, por supuesto, de su descendencia, ¿no? El apego es algo que se puede trabajar a lo largo de todo el ciclo vital. Podemos encontrarnos con un niño que tiene un apego inseguro, que una vez que hemos trabajado con él en consulta, en terapia, ¿vale? ¿Qué es lo que hacemos? Reparamos el apego. El concepto es reparar, el apego se repara. Y podemos pasar de un apego inseguro a un apego seguro, claro. Los terapeutas nos dedicamos a eso, ¿vale? Fijaos, otro estudio también muy interesante dice que el 70%, en el 70% de las ocasiones, mi apego se lo transmito a mis hijos. Por tanto, hay una parte transgeneracional muy potente, tremendamente potente. Otro estudio que es lo que dice que el hecho de que yo tenga el apego inseguro no implica que eso vaya a provocar un trastorno. Son papeletas, ¿vale? Y lo contrario, el hecho de que yo tenga un apego seguro no me va a evitar que yo pase malos momentos, pero sí que tengo más herramientas, soy más resiliente, ¿de acuerdo? Y en último lugar, decimos que los padres que han establecido un vínculo de apego seguro con sus hijos, en primer lugar, son más sintonizadores, es decir, son más empáticos, es decir, para que yo le pueda dar al niño lo que él necesita, necesito saber lo que necesita, ¿me seguís? En primer lugar, soy más empático, sintonizo mejor con ellos, luego hablaremos de la sintonización emocional, clave, otra de las figuras, otra de las características del apego seguro, y en segundo lugar, he captado la información y ahora lo que tengo que hacer es darle lo que él necesita. No lo que a mí me gustaría que necesitara, no lo que yo creo que necesita, sino lo que él necesita. Y aquí lo vamos a diferenciar entre necesidades y deseos. Los padres que tienen apego seguro son padres que empatizan más y mejor y son más responsivos que no responsables. También son responsables, por supuesto, pero son responsivos. ¿Qué es ser responsivo? Darle al niño lo que necesita. Dar la respuesta que el niño necesita, no la que a ti te gustaría que tuviera. Bien, tipos de apego. ¿Vamos bien? ¿Sí? Vale. Bueno, tipos de apego, podríamos hablar en líneas generales de que hay dos tipos de apego. Apego seguro y apego inseguro. No hay subtipos de apego seguro. Hay diferencias entre niños, claro. ¿Vale? Esto nos vale para niños, adolescentes y adultos. ¿Sí? Y un segundo grupo son los apegos inseguros. Esto sí que es plural. Aquí hay tres tipos de apegos inseguros. En un primer lugar, hablaron del evitativo y el ambivalente, ansioso ambivalente, y después se añadió, Mary Main, añadió el apego desorganizado, que a mí me gusta mucho el nombre de desorientado. Luego veremos por qué se le llama desorientado, ¿no? Lo voy a echar por aquí a un ladito para que lo veáis mejor. Bueno. Vale. Bien. Bueno, este esquema que a mí me encanta, que lo cuento siempre, me lo enseñó una de mis maestras. Begoña Aznárez, que es psicoterapeuta de la Sociedad Española de Medicina Psicosomática y Psicoterapia, fue la primera persona que me habló de apego de una manera potente, porque es verdad que en la formación como psicólogo lo de apego era algo que brillaba por su ausencia. Y bueno, este esquema que tomo de ella, que está basado en lo que ella cuenta, bueno, pues siempre lo comparto porque me parece fantástico como en 5 minutos se puede explicar algo tan complejo como son los apegos, ¿vale? Entonces, fijaos, vamos a tener como dos columnas. La columna de la izquierda, donde vais a ver la necesidad que tiene el niño, y la columna de la derecha, donde vais a ver la respuesta que dan las figuras de apego. Me da igual que sea mamá, que sea papá, que sea el abuelo, que sea la profe. Da igual, la figura de apego. ¿Vale? Bien. Y lo que Begoña hace para explicar todo esto de manera fantástica,
lo que hace es utilizar figuras geométricas. Es brillante, ¿no? ¿Cómo lo hace? Pues fijaos, vamos a imaginar que un niño X tiene una necesidad, se llama círculo verde. ¿Vale? Ese círculo verde lo podéis transformar en una necesidad de tipo emocional, aquí queráis. Está triste, está angustiado, está preocupado, tiene miedo, lo que sea. Una necesidad emocional que ha de ser satisfecha por la figura de apego. ¿Vale? Bien, esa necesidad emocional que se llama círculo verde, el niño, una de dos, o se la va a transmitir a su mamá: mamá, estoy preocupado por el examen de mañana, mamá, estoy triste porque me he peleado con mi mejor amigo, o en la mayoría de las ocasiones nos va a tocar hacer de detectives. Sé que a mi hijo, sé que a mi alumno le pasa algo, pero no sé qué. Bien, a veces nos toca sacar la lupa y la gabardina, ¿vale? Bien, y mamá, cojo a mamá, pero valdría cualquier figura de apego, ¿de acuerdo? Y mamá, que es fantástica, le da a su hijo un círculo verde. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Le está dando lo que necesita, ¿de acuerdo? Entonces mamá es suficientemente empática, sintoniza bien emocionalmente con su hijo y le da, es responsiva porque le da exactamente lo que necesita. ¿Me seguís? Bien. ¿Esto qué es? Esto es una comunicación emocional contingente. Esto es un trabajo brillante de mamá. Si habitualmente, si constantemente la figura de apego se comporta de esta manera, es decir, es sensible a la necesidad del niño y es responsiva, le da lo que necesita en su justa medida, no es más de lo que necesitas ni menos, es lo que necesita en su justa medida, y alguien estará pensando, qué difícil. Sí, es tremendamente difícil. ¿Vale? Esto se conoce como apego seguro. Os cuadra, ¿no? Vale. Bien, otro niño. Otro niño tiene una necesidad que se llama círculo azul. Y el niño le pide, o hay que entender, que nos está pidiendo implícitamente que tiene una necesidad, círculo azul, la que sea. Y mamá le da un círculo, un cuadrado azul. Hombre, coinciden en color, sí, pero no en forma. Por tanto, es un sí, pero no. ¿Vale? El niño está viendo un círculo azul y yo estoy dando un cuadrado azul. ¿Bien? Esto es apego evitativo. El niño me está pidiendo algo del mundo emocional, está preocupado, está triste, está rabioso, tiene miedo, y yo le estoy dando una clave para que él se vincule conmigo, para que se quede medianamente tranquilo, pero no estoy siendo realmente responsivo. Por eso le doy el círculo, el cuadrado, azul. El niño no coincide en figura geométrica porque el niño me habla de su mundo emocional y yo le doy una respuesta racional. Pero coinciden en color porque el niño me está demandando algo y yo le estoy dando una respuesta, no exactamente lo que necesita, pero sí que le doy una clave para que se quede más o menos tranquilo. Ejemplo, el niño que llega a casa y le dice a su mamá: mami, estoy muy triste porque me he enfadado con mi amigo Juan en el patio. Porque él quería que me pusiera de portero, yo no quería, hemos discutido y estoy muy triste. Y mamá, que es evitativa de canal emocional, ¿qué es lo que hace? Lema de los evitativos: háblame de lo que quieras menos del mundo emocional. Por tanto, son de hemisferio izquierdo, no del derecho. ¿Qué hace la mamá evitativa? Bueno, Juan, nada, tú tranquilo, ya ves cómo eso se soluciona, y lo que tienes que hacer ahora, cariño, es centrarte en el examen de mañana. Fijaos con qué cariño se lo he dicho, cariño encubierto, ¿eh? Pero no te estoy atendiendo a lo que tú necesitas. Se lo puedo decir de manera borde. Venga, déjate de tonterías, ¿eh? Haz el favor, Juan, de ponerte a estudiar, que luego tenemos que ir al entrenamiento de fútbol. Se lo puedo decir borde, se lo puedo decir de manera cariñosa. Pero en ningún caso estoy atendiendo emocionalmente a la necesidad que tiene mi hijo. ¿Bien? Vale. Esto es apego evitativo. Mi hijo me pide que yo como padre, yo como madre, active mi hemisferio derecho para responder a su hemisferio derecho, el emocional, pero yo le respondo desde el izquierdo. Entonces, como comento habitualmente, si tú me hablas en japonés y yo te respondo en chino, no nos comunicamos. Mal asunto. ¿Vale? Bien. Estos son padres racionalizadores. Estos son padres del hemisferio izquierdo, que ante una necesidad emocional, que existen siempre a lo largo del día, yo te respondo racionalmente. Bien, otro niño tiene una necesidad que se llama círculo rojo. Se la pide o hay que interpretarla, y entonces lo que ocurre es que mamá y papá, o solamente uno de los dos, ¿vale? Es posible que
mamá tenga un vínculo con el niño y papá tenga otro. Perfectamente, ¿eh? Mamá puede ser apego seguro y papá puede ser ansioso ambivalente. O desorganizado, ¿eh? Cuidado. Bien. No es lo frecuente, ¿eh? Porque tendemos a emparejarnos con apegos similares, ¿eh? Pero se puede dar, ¿eh? Bien. El niño tiene una necesidad, círculo rojo, se la pide a mamá. Y mamá, según cómo esté, según cómo le dio el trabajo, según cómo esté con papá, según si gana el Atleti o no, ¿vale? Le va a dar lo que pide, círculo rojo, le va a dar una respuesta hiper exagerada, ¿vale? O le va a dar un círculo azul. ¿Esto qué es? Ambivalente. ¿Qué es ambivalente? Que no sé qué me vas a dar. A veces respondes bien de manera contingente y dándome lo que necesita, pero en ocasiones respondes de manera muy exagerada, otras veces ni me das una respuesta y otras veces me das lo que no necesito. Por tanto, genera en el niño ¿qué? Incertidumbre. Estos son niños ansiosos, 100% ansiosos. Ambivalencia. No sé por dónde va a salir mi madre, no sé por dónde va a salir mi padre. ¿De acuerdo? Por tanto, son padres del hemisferio derecho. Pero un hemisferio derecho tremendamente activado. Porque si el niño se cae y se asusta y yo me levanto corriendo, voy hacia el niño, levantando los brazos y diciéndole a mi marido, Juan, llámalo 112, que el niño se ha caído, estoy dando una respuesta exagerada, que es esto de aquí. Esa exageración, darles más de lo que necesitan, asusta a los niños. Los niños necesitan respuestas adecuadas a su problemática. Esto es apego ansioso ambivalente. Padres de hemisferio derecho. Son padres muy infantiles, son padres muy inmaduros y son padres que no saben gestionar sus propias emociones. ¿Sí? Bien, y en último lugar, tenemos niños que tienen una necesidad, que se la piden a sus padres y que los padres responden así. No hay respuesta. Esto lo se conoce como apego desorganizado. Padres con graves problemas. Padres con trastornos límites de la personalidad, padres con esquizofrenia, padres con problemas muy grandes o con una desregulación emocional bestial. Luego veremos qué porcentaje equivale a cada uno de ellos, ¿no? Sí, voto las que queráis. Sin problema. Bien, estos tres últimos apegos que hemos visto son comunicación emocional no contingente. Te estoy pidiendo X y me estás dando X menos 1 o X más 1. O no me das nada. ¿Vale? ¿Sí? ¿Vamos bien? Venga. Porcentajes. Pues fijaos, el apego seguro se da en un 60% aproximadamente. Y el resto, los inseguros, en un 40%. ¿Esto qué implica? Que generalmente el ansioso ambivalente y el evitativo se dan en un 15% cada uno de ellos y el 10% restante que queda es el desorganizado o el desorientado. Fijaos lo dramático que es el desorientado, ¿eh? Niños que están siendo abusados están generalmente con apegos desorientados, desorganizados. 10%. 10%. ¿Vale? Bien. Sí. No. Preguntan aquí si suelen ser puros. No. Esta es la teoría, que es muy bonita, está muy bien, la hemos entendido todos, ¿vale? Pero luego la práctica es difícil, ¿vale? Hay apegos de libro y hay otros que son más límites, ¿vale? Y también mezclando, como decíamos antes, con los padres, ¿vale? Puede que haya en algunos casos, lo que no puede ser es, no, este tiene una mezcla entre apego seguro y apego organizado. Tiene ahí no, eso no es viable, ¿no? Pero que nos encontremos características de, por ejemplo, el evitativo y el desorganizado, sí, eso es probable. ¿Vale? Olga. Y depende del contexto. Sí, pero esto, Olga, es una manera habitual de responder, ¿no? Habitualmente puedes encontrar un niño que en la escuela te responda con un tipo y en casa en alguna característica, pero no... Bueno, de una manera muy significativa no. Es decir, el que es ciego en casa, en el parque y en el cine. El que tiene un apego seguro, va a haber diferencias, claro. Y los próximos me diréis, es que el niño no siempre se comporta igual en casa que en el cole, sí. Vale. Pero en cuanto al apego, generalmente suele haber una continuidad. Pero sí puede haber diferencias, no significativas, pero las puede haber. Es raro encontrarte un niño con un apego seguro en casa y que en el cole es un apego evitativo. Tanto al extremo de seguro, Sí. sino
Sí, 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 sí. muy potentes. Sí, 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 eso como le comentaba antes a la compañera. Puede haber algo que no sea claro, ¿no? Que no sea un caso, digamos, un estilo de apego seguro puro. ¿Vale, Olga? Bueno, características del apego seguro, y las vamos a ver así muy deprisa. Bien, en primer lugar, decimos que en población no clínica se dan un 55-65, un 60%, ¿vale? 3 de cada 5 tenemos apego seguro. Población no clínica. En clínica esto no existe. Claro, los que trabajamos como psicólogos, como psicoterapeutas, el apego seguro, como dice mi admirado José Luis Marín, no viene a consulta. ¿Para qué? ¿Está bien? ¿Vale? Puede venir por una cosa puntual, vale, fenomenal, pero el apego seguro en la práctica no viene a consulta. Bien, papás con apego seguro, lo que hemos comentado antes, se muestran disponibles y sensibles. Yo tengo que estar físicamente presente, ¿de acuerdo? Voy a ponerme en el centro, que si no los de arriba no me ven. Tienen que estar físicamente disponibles, ¿vale? Y luego tenemos que ser sensibles y ser responsivos, sin lugar a dudas, ¿vale? Bien, vamos a ser sensibles, vamos a ser empáticos, vamos a saber exactamente qué es lo que necesita el niño, ¿no? ¿Eso qué implica? Pues que van a aumentar, van a amplificar las emociones y las situaciones que sean agradables y van a hacer lo contrario con las desagradables. Las van a minorar, vamos a caer sobre el colchón gordo, que amortigua. Eso es lo que hacemos con las situaciones desagradables. Con las caídas del quinto o sexto piso, las amortiguamos. No es que no afecte, pero no es lo mismo caer en un colchón gordo que en uno más finito, ¿no? Y luego lo que decíamos antes, que es súper importante, tienen una buena capacidad para reflexionar y dan narrativas coherentes, independientemente de que hayan tenido situaciones negativas a lo largo de su infancia, pero tienen una buena narrativa. ¿Qué es lo que hacemos los terapeutas? Cambiar la narrativa de nuestros pacientes. Y eso es lo que repara el apego, la narrativa. Esto es básico, esto es súper importante. Vale. En definitiva, ¿qué es un apego seguro? Pues alguien que se maneja muy bien entre estos dos polos. Por un lado la protección y por otro lado la autonomía. Y en ocasiones toca protección porque el niño está desregulado emocionalmente y en otras ocasiones toca autonomía. ¿De acuerdo? Bien. Apego evitativo. ¿Qué es el apego evitativo? Bueno, pues aquí nos encontramos con niños que lo que están haciendo, o con padres, que lo que están haciendo es negar sus emociones, negar sus sentimientos. Yo aprendo a negar mis emociones porque mamá y papá constantemente me las están negando. ¿De acuerdo? Entonces el niño, cuando lleva varias experiencias de decirle a su madre y a su padre cómo se siente, mamá y papá evitan el canal emocional y le hablan desde un punto de vista más cognitivo, más racional, al final dejan de contarnos cosas. Y luego nos echamos la mano a la cabeza a los padres y decimos, es que mi hijo no me cuenta nada. No, a nivel emocional es muy cerrado. Bueno, no estoy culpabilizando, pero sí que somos responsables. Somos responsables, vamos a hacer autocrítica, vamos a ver exactamente qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Son descritos como muy independientes. No, es que mi hijo es muy independiente. Cuidado. ¿Por qué? Porque necesitamos a los demás. Entonces no podemos ser independientes. ¿Vale? Lo que se ve comprometido en el apego evitativo, que es la intimidad, la protección, la cercanía, el cariño, pues esos son muy independientes. No son nada tocones. ¿Vale? Son muy evitativos. ¿Cómo son los papás de niños evitativos? Bueno, pues en primer lugar, grados bajos de sintonización afectiva. Sintonizan mal, no saben sintonizar, no son empáticos, no saben exactamente qué les pasa a sus hijos, ¿no? Expresión lingüística independiente de las emociones faciales. Decodifican muy mal, no interpretan bien qué emoción está experimentando su hijo. Y en tercer lugar, ponen el acento más en aspectos racionales. Es un gran deportista, es un gran músico, domina muchos idiomas. Cuidado con esto, ¿eh? No os dejéis aquí relaciones causales, ¿vale? Pero claro, se fomentan más las actividades de hemisferio izquierdo más que las de hemisferio derecho. Bien. ¿Cuál es el lema que puede tener un apego evitativo? Pues algo parecido a esto. La mejor manera que tengo de asegurarme el cuidado de mis padres, claro, el cuidado es necesario para su supervivencia, más me vale que me cuiden mis padres. ¿Cuál es la mejor manera? No mostrarme necesitado, no pedir cariño y no mostrar mi ansiedad. Es decir, no muestres tu mundo emocional. Fijaos la cantidad de sufrimiento que esto implica. Niños, adultos, que no expresan cómo se sienten porque así han sido educados. A mí no me cuentes rollos emocionales. Yo los problemas que tengas,
si te has enfadado, si te has enamorado. A mí lo emocional no. A mí háblame de hemisferio izquierdo. Y esto implica mucho sufrimiento, ¿no? ¿Apego ansioso ambivalente? Bueno, pues fijaos. Las respuestas, como decíamos antes en el esquema, las respuestas que dan los padres con apego ansioso ambivalente son invariables. Son variables, perdón. Son muy variables. Depende del día, depende de qué, no sabemos de qué, pero depende. ¿Por qué? Porque son inmaduros, son infantiles, son padres infantiles, son padres que no saben gestionar sus emociones y por tanto no pueden heterorregular las emociones de sus hijos. Son padres de hemisferios derecho, no saben gestionar sus emociones. Bueno, y aquí yo suelo utilizar la ley del 33, ¿vale? ¿Qué es esto de la ley del 33? Pues fijaos, estamos diciendo que estos son niños que pueden recibir la respuesta de respuesta contingente y por tanto te doy el círculo rojo que tú me estabas pidiendo, te puedo dar un círculo azul, luego me das lo que no te pido, o me respondes de una manera muy exagerada. Y hasta incluso en ocasiones no te doy ninguna respuesta. ¿Por qué le llamo esto la ley del 33? Porque si yo quiero, todo esto es inconsciente, ¿eh? Pero si yo quiero que mi mamá, que mi figura de apego, me dé cuantas más respuestas contingentes, más me vale estar pegado físicamente a mamá para llevarme cuantas más respuestas contingentes. Porque si me dedico a ser autónomo y alejarme de mamá, ese 33% de respuestas contingentes se va a ver disminuido a un 15%. Por tanto, para optimizar, me quedo físicamente con mi figura de apego. ¿Me seguís? ¿Sí? Bien. Existe una hiperactivación del sistema de apego. Hay un hemisferio derecho hiperactivado, hay mucho miedo, hay mucha angustia. ¿Por qué? Pues porque mamá y papá posiblemente no me lo digan explícitamente, pero me lo demuestran. Son papás infantiles, son mamás con mucho miedo. ¿Vale? Esto es sobreprotección. La sobreprotección consiste en que como yo, como adulto, tengo mucho miedo, protejo a mi hijo porque no solamente es que mi hijo no vaya a ser capaz, sino que la primera que no es capaz soy yo, o el primero que no soy capaz soy yo. Y por eso sobreprotejo. Y el mensaje que le estoy dando implícitamente a mi hijo, ¿cuál es? No eres capaz. Esto que genera en un futuro, baja autoestima, incapacidad. Y si decimos no eres capaz, es que no eres capaz. ¿De acuerdo? No hay quien levante esta losa. Si en el evitativo lo que se veía comprometido, lo que está tocado es la protección, lo que aquí está tocado, ¿qué es? Autonomía. El otro pilar. Protección, autonomía. Por tanto, si estamos enquistados en no dar intimidad o en no dar autonomía constantemente, ¿vale? El esquema es una manera habitual de funcionar, lo que está ocurriendo ¿qué es? Que estamos generando apegos evitativos. Por tanto, A y B son necesarias. Protección necesaria, autonomía necesaria. Hoy no sé... Hola. Bueno, habría que ver el caso, ¿no? ¿Verdad? Pero un niño que en casa se siente seguro y es muy autónomo, cuando sale fuera, a lo mejor no tiene esa seguridad, ¿no? Entonces, a lo mejor yo como madre, yo como padre, te permito, porque yo estoy tranquilo, tranquila en casa, te permito que funciones autónomamente, pero al salir a la calle, mi mensaje es cuidado. Cuidado con los coches, cuidado con la gente, cuidado que te puedes robar, cuidado, 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 cuidado. Y ese mensaje calado implica, en casa estás segura, cariño, pero en la calle mucho cuidado. Tienes que tener mucho cuidado. Claro, cuidado con eso, ¿no? Yo siempre recuerdo, mi abuela, que en paz descanse, siempre, cuando éramos jóvenes, nos íbamos de Interrail por Europa, ¿no? Y siempre que nos íbamos me decía, dice, cariño, ten cuidado con Europa, que hay mucho maricón suelto. Entonces, bueno, pues al final mi abuela no se lo figuraba pero para mí. Yo me desarrollaba con mis padres. Pero si mi abuela o mis padres hubiesen tenido ese tipo de pensamiento, claro, a lo mejor te permiten desarrollarte bien en casa de una manera autónoma, bien, equilibrada, sana, pero fuera, cuidado, peligro. ¿Vale? Y esto no solamente es lo que decimos, sino sobre todo lo que actuamos, Olga. La madre Teresa Calcuta decía, no os preocupéis de lo que les digáis a vuestros hijos, preocupaos de lo que hacéis. Y yo añado entre paréntesis, o lo que no hacéis. Porque tan importante es lo que hacemos como lo que no hacemos. Si yo a mis hijos no les hablo de sexualidad, no les hablo de drogas, ese no hablar, ese no hacer, es tan relevante como hablarles. En este caso, de una manera negativa. Te estoy no hablando de este tema, te estoy diciendo que aquí no se habla de este tema. No te lo digo,
te lo actúo. ¿Vale? Bien. Lema. Hoy no sé si mis padres me darán aquello que yo necesito. Ojo, lo que necesito no es un kit de sorpresa. Lo que necesito no es un deseo, es una necesidad. Es que me regules emocionalmente. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, voy a meter un poquito de caña. Apego desorganizado. ¿Qué es el apego desorganizado? Aquí nos encontramos con que el apego desorganizado a veces también se llama desorientado. Y me gusta mucho. ¿Por qué? Por lo que os pongo aquí. Porque el cuidador, aparte de ser fuente de protección en algunos momentos, en otros momentos es fuente de terror, es fuente de peligro. Entonces, fijaos el nudo metafórico cerebral que se establece en niños con apego desorganizado, que la misma persona que me cuida, que me da de comer y que me da techo, es la misma persona que está abusando de mí. Esto es terrorífico. Entonces, claro, aquí tienen una problemática muy grande. Encima se encuentran con que sus figuras de apego, aparte de hacer algo que es completamente desadaptativo, que es tan traumático como es un abuso, se encuentran con que no hay nadie que les explique lo que está pasando. Porque en un apego seguro, si ocurre cualquier acontecimiento negativo, del más leve al más complejo, hay una narrativa. Y como hemos dicho antes, la narrativa es la clave. ¿De acuerdo? Nadie, absolutamente nadie, está libre, ningún niño está libre de ser abusado, desgraciadamente. Ningún niño. ¿Vale? Y como comenta Olga Barroso, experta en violencia de género, ninguna mujer, ningún hombre está libre, ¿vale?, de sufrir esta situación. Ahora, en función del apego que yo he desarrollado con mis hijos, les voy a hacer más resilientes o menos resilientes. Claro que ha habido niños abusados, y claro que hay niños que son abusados que tienen un apego seguro. Pero en esa narrativa y en esa protección, eso es mucho más potente que si no la hay. Y estos niños no la tienen, desgraciadamente. Porque son padres que dan lo que necesitan, pero también infligen un daño que es terrorífico. Y con estos niños, como suponéis, hay que trabajar, evidentemente, ¿no? Vale, están dando un mandato que puede ser explicitado o no, que es ven aquí y aléjate a la vez. Que alguien les explique eso, porque eso nadie lo entiende. Cuando os dan mensajes contradictorios en vuestro día a día, le preguntáis, pero bueno, ¿esto qué quiere decir? Me estás diciendo A y no A la vez, ¿vale? Pues fijaos esto en el día a día. Estos niños sin herramientas, sin estrategias, sin figuras de apego seguras, positivas, que están recibiendo este tipo de mandatos, ¿no? El sentimiento de miedo no puede ser modulado por la misma fuente de miedo, claro. ¿Cómo te voy a proteger yo de algo que te estoy infligiendo? Terrorífico. Bueno, características del apego desorganizado, en primer lugar, la disociación, ¿vale? La disociación es un mecanismo de defensa, ¿vale?, que lo que implica es la separación entre el cuerpo y la mente, el cuerpo y las emociones, ¿sí? Vale, lo que se produce aquí es una inversión de roles, es decir, los padres, que son infantiles, que son inmaduros, se están comportando de manera negligente, no están tomando las riendas de la situación, ¿no? Y son niños que tienden, por seguridad, porque lo necesitan, al control. Controlan a los demás y quieren controlar a los demás porque lo necesitan. Lo necesitan. Esa es su manera de... Ese es su cruci. Esa es su manera de llegar a su seguridad. ¿De acuerdo? Vale. Fijaos cuál sería el lema. Si aquellas personas de las que dependo, mis padres, son una fuente de temor y ansiedad, estoy perdido. Tengo que valer de mí mismo para salir de esta, ¿cómo? Como buenamente pueda. Y muchos niños salen de esta situación salen mal, no que salen mal, no salen bien, salen dañados siempre. Es imposible salir bien. Pero ¿cómo salen? Como buenamente pueden. ¿Vale? Bien. Consecuencias del apego desorganizado, bueno, pues ahí veis varias características, ¿no? Dificultades en la regulación emocional, ¿vale? Disociación, mayor vulnerabilidad para desarrollar un trastorno de estrés postraumático, síntomas disociativos, conductas disruptivas, son niños que se están portando mal en el colegio, dificultades de concentración, y luego vamos y los diagnosticamos de TDAH, porque es que no se concentran. Por eso es importante una correcta evaluación, ¿vale? Y evaluar siempre el apego, siempre. Porque hay niños que tienen apegos inseguros y que le estamos diagnosticando de otras cosas que no deberíamos, ¿vale? Esto es lo que ocurre en el apego desorganizado. Esto es una mala narrativa. Fragmentos de la infancia del niño
que no han sido bien colocados. ¿Qué hace el terapeuta? Crear el puzzle. El paciente te llega así, el niño os llega así al aula. Son hiperactivos, son movidos, no se concentran, son disruptivos, se pelean, se pegan, tienen ansiedad, etcétera, etcétera. Y les diagnosticamos de algo que no son. Y son apegos desorganizados en muchos casos. Son niños que no tienen una correcta narrativa y que no tienen una figura de apego seguro. Y ahí entra nosotros. Vale, cuidado con el abuso sexual. Los últimos estudios hablan de un 20%. Hablo de España, no estoy hablando de ningún otro sitio. 20% implica 1 de cada 5. ¿Vale? Así que aquí es muy importante que estemos para detectar lo antes posible. Y por eso yo siempre invito a profes de infantil que estéis aquí, en primaria por supuesto, dibujo. El dibujo es muy importante. Y ante cualquier señal, brazo arriba y vamos a ver qué pasa. ¿Vale? Los últimos estudios hablan de un 20%. Es una auténtica barbaridad. Bueno, aquí veis, por ejemplo, un par de dibujos de una paciente adulta que tuve, ya le di el alta, que viene a consulta el motivo de consulta es lagunas de memoria, dificultades en las relaciones sexuales. Hasta la 8ª o 9ª sesión no me reconoce que fue abusada por su padre. ¿Por qué no lo reconoce en la primera o en la segunda? Por miedo a ser rechazada. Porque esto es algo que nos ocurre. Las personas que han sido abusadas tienen mucho miedo a ser desintegradas del grupo, a ser desintegradas de la manada, ¿no? Entonces, fijaos, hasta los 8, hasta la 8ª o 9ª sesión no me reconoce, además me lo cuenta como si es algo que yo ya supiera. Claro, los indicios estaban ahí, ¿no? Pero de repente lo suelta, como si es algo que ya hubiera hablado en varias ocasiones. Y aquí veis 2 situaciones, son 2 dibujos hechos en días diferentes, ¿vale? En la primera, ella con 5 o 6 años siendo abusada sexualmente por su padre. Y el segundo dibujo, donde en una especie de despensa, en un cuartito chiquitito, ¿vale? Donde su padre la había forzado a entrar y donde la había obligado a hacer sexo anal, ¿no? Veis la boca de la paciente, ¿no? Bueno, esto es imprescindible trabajarlo en terapia, ¿no? Esto es terrorífico, esto es muy duro, pero esto es una constante en terapia, ¿no? Pero hay que trabajarlo, hay que ponerlo sobre la mesa. No podemos evitar este tipo de narrativas. Hay que, volviendo para atrás, esto que veis aquí, los pacientes con apego desorganizado vienen en esta situación y hay que construir el puzzle. Y a eso es lo que nos dedicamos, ¿no? Bueno, ojo, 40% de nuestros niños, apego inseguro. En consulta esto se dispara. Como decíamos antes, el apego seguro no viene en consulta, viene el inseguro, ¿no? Bueno, aquí veis la conexión que existe entre la figura de apego y el niño, cómo es en cada uno de los 3 apegos inseguros y cómo es la reparación, ¿no? Entonces, fijaos, en el apego evitativo la conexión es poco frecuente, evito el canal emocional. ¿Cómo es la reparación? ¿Cómo es la reconexión? No hay. No me cuentes tus problemas, ¿vale? Apego ansioso ambivalente son imprevisibles y agobiantes, son padres, ¿vale? Que a veces no responden, que no dan respuesta, pero otras veces nos agobian. ¿Cómo es la reparación? ¿Cómo es la reconexión? Hiper. Muy encima. ¿Pero estás bien? ¿Seguro no? ¿Te duele la cabeza? ¿Te pasa algo? ¿Vale? Y en el apego desorganizado, claro, la conexión que hay es que mi padre, que es quien me da lo que necesito, también es fuente de terror. Por tanto, fijaos. Reparación, ninguno. ¿Vale? ¿Por qué esta niña pide las cosas de esta manera? ¿Por qué pide las cosas gritando esta niña? Bueno, porque es la manera que le han enseñado, o la manera que le han permitido. Que también se puede dar el caso. Como le voy a decir a mi niña que no. Como le decía a mi niño que no. Lo mismo pasa con el apego. ¿Y por qué este niño tiene un apego inseguro? Porque es lo que ha mamado de sus padres. ¿De acuerdo? Vale. Evaluación del apego. Bueno, aquí tenemos la situación extraña de Ainsworth, ¿vale? Esto lo vamos a ver muy rápido, en la cual Ainsworth era discípula de John Bowlby, y entonces ella lo que hace es crear una situación experimental, de ahí el nombre de la situación extraña, es una situación de laboratorio donde va el bebé, en torno a 1 año, decíamos antes, con su mamá y una extraña. Por tanto, hay que tener en cuenta que el niño de 1 añito, ¿vale? Ya con su relación de apego bien establecida, está en una situación extraña de laboratorio, no conoce,
y está con una persona extraña, a pesar de que esté su mamá. Y entonces el niño se ve sometido a diferentes separaciones y reencuentros con su madre. Este esquema lo tomo de una alumna mía de la Facultad de Educación, de la Complu, que hizo su trabajo fin de grado sobre apego, y me encantó la manera que tuvo de sintetizar qué es lo que pasa en esta situación, ¿no? En la situación extraña. En un momento entra la mamá con el bebé a jugar, ¿de acuerdo? Son 8 episodios, ¿vale? Que duran todos 3 minutos, menos el primero que dura 1. En un segundo episodio entra la extraña. En un tercero, la extraña empieza a jugar con el bebé, sigue la madre dentro. En el cuarto, la mamá se va. En el quinto, la mamá, pasados 3 minutos, vuelve a entrar. En el sexto, la mamá y la extraña se van. Se queda el bebé jugando solo. Y en el octavo episodio, entran de nuevo la extraña y la mamá. ¿Qué es lo que se ve ahí? Cómo el niño responde, os lo pongo aquí en la tablita, ¿vale? Cómo el niño responde, el niño reacciona, ¿vale? Porque no es consciente, cómo el niño reacciona ante la ausencia de su mamá y cómo el niño recibe a su mamá. Porque hay niños que cuando sale a su mamá no se inmutan y hay niños que, aunque cuando vuelva a su mamá esté llorando, no buscan a su mamá. Cuidado, cuidado. Porque esta es una situación en la cual Ainsworth lo que hace que es activar el estilo de apego. Situación extraña, no la conoces, y una persona extraña. Se activa el apego. Y si no se activa, mal asunto. ¿Vale? Bueno, ¿qué es lo que vamos a valorar en este reencuentro? En primer lugar, cómo el niño busca esa proximidad cuando la madre regresa. En segundo lugar, la facilidad o la dificultad con la que el niño está siendo calmado por la madre. Hay madres que no son capaces. Hablo siempre de madres, pero me vale padre el abuelo, la figura de apego, ¿vale? Hay madres que no son capaces de calmar a sus hijos. No son capaces. Y en tercer lugar, la facilidad que yo tengo como figura de apego para, 1, calmar a mi hijo, que sería el segundo punto, y 2, una vez que yo he calmado a mi hijo y estamos en equilibrio, que el niño vuelva a jugar. Protección, autonomía. Estoy contando todo el rato lo mismo. Los 2 pilares básicos del apego seguro. ¿Vale? Bueno, ¿cómo vamos de tiempo? Es 11:20. Vale, pues venga, vamos con esto. Neurobiología de las emociones y del apego, ¿vale? Creo que es importante que entendamos cómo se desarrolla y cómo funciona el cerebro para que entendamos algunos conceptos de heterorregulación emocional y de autorregulación, ¿vale? Bueno, es importante que sepamos que el cerebro se desarrolla en 3 planos. En primer lugar, de atrás a adelante, de abajo a arriba y de hemisferio derecho a hemisferio izquierdo. El primer hemisferio que se desarrolla, ¿vale? Que se conecta, no quiere decir que el izquierdo no esté, ¿vale? Claro que está, pero el primer hemisferio que se desarrolla es el derecho. ¿Por qué? Porque es el emocional. Somos seres emocionales antes que seres racionales, y esto es importante, ¿vale? Bien, Alan Shore decía que el hemisferio del bebé se desarrolla, y yo añado, y se aprende a regular gracias o a través del hemisferio derecho de la figura de apego. De aquí la gran importancia de que cada vez que mi hijo, que mi alumno tenga una desregulación emocional, que yo le heterorregule. Él tiene activado su hemisferio derecho y yo activo mi hemisferio derecho. Si activo mi hemisferio izquierdo, mal asunto. Si me habla en japonés y yo le contesto en chino, mal asunto. Evitativo. ¿Vale? Bien. Voy a utilizar algo que comento siempre, porque me parece muy importante, la teoría de los 3 cerebros de Paul MacLean, ¿vale? Entonces él habla de tres cerebros, que no son 3 cerebros, son 3 estructuras. Complejo reptiliano, que es el cerebro rojo, cerebro emocional, que es el verde, y el cerebro azul, que es el racional, ¿de acuerdo? Entonces, de manera muy básica, decimos que el complejo reptiliano es el cerebro que actúa. ¿Esto qué quiere decir? Que es el cerebro instintivo. Es el cerebro de la supervivencia. Por tanto, es un cerebro que no piensa y es un cerebro que no siente. Es instintivo, no lo pienso. Inconsciente, involuntario. ¿Cuándo se activa? En estas situaciones. Es decir, ¿qué es un neonato? Un reptil. ¿Qué tenemos en la base de nuestro cerebro que estamos aquí sentados? Instintos. ¿Qué son los instintos de supervivencia? Lo que veis ahí, el complejo reptiliano. ¿De acuerdo? Entonces, este cerebro se activa, la estructura del encéfalo se activa ante situaciones de riesgo, pero que requieren de rapidez. ¿Por qué? Porque nuestra vida está en peligro.
¿Vale? Bien, fijaos, el tronco encefálico, o tronco del encéfalo, que es una estructura del cerebro rojo, del complejo reptiliano, se desarrolla a los 3 meses de gestación. Es decir, nacemos con un cerebro rojo, con un complejo reptiliano ya hecho. ¿Por qué? Porque es el cerebro de los reptiles, son los instintos. Si no nacemos con los planes o los planos de la supervivencia, mal asunto. ¿Vale? Bien. Os propongo la siguiente situación, que esto se ha demostrado científicamente. Estáis montados en un coche, ¿vale? Es un ejercicio de realidad virtual, ¿vale? Estáis montados en un coche, estáis conduciendo un coche y vais deprisa. Y vais viendo que os vais acercando a un camión que va mucho más despacio. Entonces vais a frenar y el freno no funciona. ¿Vale? Tenéis 2 opciones. O bien os empotráis contra el camión, o bien giráis hacia la izquierda. Esta es la disyuntiva que tenéis. Siempre alguien me pregunta, pues yo giro a la derecha. No, a la derecha no puedes. ¿Vale? Bueno. Ahora, os digo que o bien os empotráis, o bien giráis a la izquierda, pero la izquierda tiene truco. Os lleváis por delante al ciclista. Matáis al ciclista. Claro, ahora os estoy dejando unos segundos, le estoy dando una vuelta, vale, pero esto en realidad virtual, yo lo que os pregunto es, ¿qué haríais? Izquierda. El 90%, según este estudio, se lleva por delante al ciclista. ¿Por qué? Supervivencia. La respuesta a todas las preguntas es supervivencia. ¿Vale? Bien. Siguiente parte del estudio. Volvemos a repetirlo y me choco, me mato, o bien giro a la izquierda, pero en vez de haber un ciclista, está tu hijo. Ah, amigo. Si está tu hijo, ¿qué hacemos? Nos empotramos. Ahí el porcentaje se cambia y nos vamos al 90%. ¿Vale? Todo esto es inconsciente. Tienes que tomar una decisión ya. ¿Vale? Ahora lo estáis pensando. ¿De acuerdo? ¿Por qué? ¿Por qué supervivencia? Porque nuestros genes está codificado, ¿vale? Que tiendo a transmitir mis genes a mis hijos, ¿vale? Y eso también es supervivencia. El 90% nos estrellaríamos. ¿De acuerdo? Vamos a dejar las preguntas para el final porque si no, es que vamos fatal, ¿vale? Sí, hay que ser sinceros. Segundo cerebro, el cerebro que siente. Yo os quiero contar muchas cosas. El cerebro que siente está justo encima del cerebro rojo, ¿vale? Es el cerebro emocional. Bien, de aquí lo único que vamos a contar es que las emociones nacen en este cerebro. No he dicho que las emociones se regulen. He dicho que las emociones nacen, surgen. ¿Vale? Con esa información, más que suficiente. ¿De acuerdo? Mi cerebro emocional se va a activar cuando hay una emoción importante. Y por tanto va a haber una desregulación. ¿Vale? Estructuras importantes. Amígdala, el hipocampo, el núcleo accumbens, ¿vale? El hipotálamo. Bueno, las amígdalas cerebrales son la estructura donde se guarda información, o mejor dicho, donde nacen las emociones desagradables. Miedo, rabia y tristeza. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué ocurre si a una rata, que no lo vamos a hacer con humanos, ¿vale? Pero ¿qué ocurre si a una rata le extirpamos sus amígdalas cerebrales, sabiendo que hemos dicho que ahí están codificadas o ahí nacen los miedos? ¿Qué haría esa rata? No tendría miedo y por tanto iría en contra de su supervivencia. Esa rata lo que va a hacer es ir a buscar al gato. Por tanto va en contra de su supervivencia. Si extirpamos amígdalas, ¿vale? O sea, las amígdalas no funcionan bien, vamos en contra de la supervivencia. Por eso los miedos son necesarios. No hay que extirpar los miedos nos avisan, nos dan información como cualquier emoción. ¿De acuerdo? Vale. Hipocampo, un lugar importante para la memoria. Memoria inconsciente, memoria implícita. ¿Sí? Núcleo accumbens, otra estructura del cerebro verde que tiene que ver con la codificación o con el nacimiento de las emociones positivas. ¿Vale? Fijaos ahí algunas funciones, la motivación, el amor, el orgasmo, todo lo que tiene que ver con adicciones a cualquier cosa, ¿vale? Se produce una activación del núcleo accumbens. ¿Vale? A medida que estamos viendo este tipo de imágenes, se está activando sí o sí la amígdala. ¿Vale? Aquí en este caso se activaría el núcleo accumbens. Pero fijaos, si yo os presentara estas imágenes, hasta incluso de manera implícita o subliminal, también se activarían las amígdalas. Es decir, no hace falta que seamos conscientes para que nuestra amígdala, que es parte del cerebro inconsciente, emocional, se active. ¿Sí? Vale. Y en último lugar tenemos el cerebro que piensa, que es el cerebro azul. ¿Sí?
Vale, este cerebro se divide en dos partes. De aquí para adelante, corteza prefrontal, ocupa un tercio del cerebro azul, y de aquí para atrás, almacenamiento de información. Memoria a largo plazo. ¿Vale? Bien, en la corteza prefrontal es donde están las funciones ejecutivas. Y una de las funciones ejecutivas más importantes es la regulación de las emociones. Por tanto, lo que a nosotros nos interesa, las emociones nacen en el sistema límbico, nacen en el cerebro verde, en el cerebro emocional, y se regulan en la corteza prefrontal, se regulan en el cerebro azul. Esto es muy importante, porque a veces les exigimos a nuestros niños pequeños que se autorregulen, que gestionen sus propios problemas cuando no pueden. ¿Por qué? Porque su cerebro no se ha desarrollado lo suficiente, ¿no? Vale, fantástico. Esta niña, esta chica, está estudiando y tiene activa su corteza frontal. ¿Por qué? Porque necesita de concentración, y la concentración no es una función ejecutiva. ¿De acuerdo? Vale. Si extirpamos el lóbulo frontal en otros mamíferos, ¿qué creéis que va a ocurrir? Pues que no va a haber una buena regulación. Por tanto, cuando Fernier hizo este estudio, se vio que eran monos inquietos, movidos y que no tenían capaz de gestionarse. ¿Sí? Vale. Bueno, cuando os pongo a la izquierda un recuadrito que pone psicoeducación, es algo que podemos utilizar primero para entenderlo nosotros y después para explicárselo a nuestros padres, en el colegio, a nuestros alumnos, a quien sea, ¿de acuerdo? A nuestros compis. Vale, vamos a hacer un paralelismo entre el fútbol y el cerebro, los tres cerebros que hemos visto, ¿vale? Bien, el entrenador es necesario para que un equipo de fútbol funcione bien. Y el entrenador se equivaldría con la corteza prefrontal. Es quien gestiona el equipo, es quien gestiona el vestuario. En segundo lugar, hablaríamos de, acabamos de corteza prefrontal, ¿vale? En el caso del entrenador, quien gestiona. Y luego decíamos que en el cerebro azul lo dividíamos en dos partes, corteza prefrontal y luego almacén de memoria. Ese almacén de memoria, el resto del cerebro azul, serían los distintos jugadores. Yo necesito tener un portero, un defensa, un centrocampista, un delantero. Bien, fantástico, ¿vale? Pero un equipo no sale adelante solamente con un buen entrenador y unos buenos jugadores. Necesita del límbico, necesita de la emoción. ¿Quién es la emoción? Manolo del Bombo. ¿Vale? Entonces, con este ejemplo tan sencillo, para aquellos que sean futboleros, ¿vale? Para nuestros niños futboleros, pues les puede servir para que entiendan por qué no son capaces de gestionar sus emociones, porque son impulsivos, porque son hiperactivos, porque no se pueden concentrar, ¿vale? Secuestro amígdala. Bueno, esto lo vamos a pasar y ya acabo, ¿vale? Os voy a pedir a que cojáis una de vuestras manos. Esto es uno de los ejercicios que utiliza Daniel Siegel, es decir, Goleman, no, Daniel Siegel. Él habla del cerebro en tu mano. Entonces lo que hace es asociar distintas partes del cerebro, los tres cerebros que hemos visto antes, con nuestra mano, ¿vale? Entonces la muñeca equivaldría a la médula espinal, que no la hemos visto antes, pero iría desde el cerebro rojo para abajo, ¿de acuerdo? Bien, con funciones sensitivas y motoras. La palma de la mano sería el tronco encefálico y el cerebro, es decir, el cerebro de reptil, el cerebro rojo. Eso es la palma de la mano, ¿vale? El dedo gordo sería el cerebro emocional. Aquí es donde nacen las emociones. Los cuatro dedos restantes serían el cerebro azul, la corteza. Y en concreto, los dos más largos, ¿vale? El corazón y el anular, serían la corteza prefrontal. Bien, si cerráis ese puño, ¿vale? Cerráis la mano, os encontráis con un cerebrito. Y ahora os pregunto, ¿vuestro cerebro de reptil, vuestros instintos están en contacto con vuestras emociones? ¿Dedo gordo? ¿Hay contacto? Hay carretera, vale. ¿Hay una carretera que une el dedo gordo, emociones, con cerebro racional, cerebro pensante, cerebro azul? Sí. ¿Y en concreto hay una carretera que une el dedo gordo, emociones, con corteza prefrontal? Bien, esto es un cerebro integrado. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre con nuestros niños que no regula bien sus emociones? ¿O qué ocurre con un niño que evolutivamente tiene un cerebro que no puede regular sus emociones? ¿Una rabieta? Cerebro abierto. Un niño que tiene una rabieta, cuando digo niño me refiero a un niño de 2, 3, 4 años, no a uno de 15, ¿vale? Tiene un cerebro abierto. No hay unas carreteras, no hay una autopista que conecten los tres cerebros. Y por tanto, en un niño pequeño es adaptativo que se comporte de esa manera. ¿Por qué? Porque es la única manera que tiene, pero un niño de 15 años no está bien visto. ¿Por qué? Se supone que tendría que tener otros recursos. Entonces, esto es un cerebro integrado y esto es un cerebro caótico, esto es un cerebro desintegrado. ¿Cómo es un cerebro niño
por un apego inseguro. Así. ¿Lo veis? ¿Sí? Vale, fantástico. Un ejemplo para que lo entendamos bien. Silvia está sentada en el sofá de su casa y de repente su tronco encefálico, su complejo de reptil, le dice: pues tengo hambre. Supervivencia. Una de las funciones del cerebro rojo era la alimentación. Dice: tengo hambre. Y de repente esa información pasa a su cerebro emocional, se emociona con la idea, conecta con su cerebro pensante y dice: igual, pues el otro día fue el cumpleaños de mi pareja o de mi hijo, aún queda tarta en la nevera, qué hambre. Y cuando esa información, fijaos, estamos haciendo este recorrido, cuando esta información llega a su corteza prefrontal, no voy a estropear mi dieta. ¿Eso qué es? Funcionamiento ejecutivo. ¿Qué está haciendo Silvia? Control de impulsos. Tengo hambre, pero no debo tomarme la tarta. ¿Vale? Entonces tiene un cerebro integrado, ¿lo veis? Si Silvia se saltara esa dieta, en ese punto no tendría el cerebro integrado. ¿De acuerdo? Y no sería capaz de controlar su impulso. Bueno, podéis imaginar otros muchísimos ejemplos, ¿no? De desarrollo evolutivo, que esto es muy cortito, deciros que cualquier persona puede ser figura de apego. Cualquiera. Generalmente son mamá y papá, pero a veces son los abuelos. A veces son los tíos. ¿Vale? ¿A cuántas personas podemos estar apegados? ¿A todas las que sean barra libre de apego? No. Imaginaos lo caótico que sería estar apegados a muchas personas. Lo normal, lo natural son, como mucho, 3 o 4 personas. Como mucho. ¿Vale? Estamos apegados de manera potente, luego es una escala, por supuesto. ¿Vale? Y ya no es una figura de apego, es alguien a quien le tengo cariño, le tengo estima. ¿Vale? Pero 3 o 4, no más. Tener 6 o 7 figuras de apego, esto es caótico. Es muy desorganizado, ¿no? Vale. Cualquier persona, un entrenador, segunda oportunidad, acordad la segunda oportunidad. Cuando mi mamá y mi papá no hacen bien su trabajo por X motivos, seguramente porque no pueden, no porque no quieran, sino porque no pueden, pues necesito de otras personas. Y a veces es el entrenador, a veces es el orientador. ¿De acuerdo? Los terapeutas, desde luego, somos figuras de apego, hasta incluso cuando el paciente tiene 50 años, 60 años, estamos reparando apegos constantemente. Bien, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando somos pequeños, hasta la etapa adolescente, nos encontramos con que nuestros niños nos ven como Superman y Superwoman. Es que mi profe ha dicho, os suena, ¿no? Y va en contra de lo que dicen mamá y papá. Es que mi papá es el más fuerte. Todos, los papás, las mamás, los profes, somos lo más. Y positivo, ¿eh? Positivo, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que cuando llega la etapa de la preadolescencia, cuando llega la adolescencia, esos profesores, esos padres que hemos sido los Superman y los Superwoman de estos niños, porque así lo ha determinado el casting de la evolución, en ese desarrollo evolutivo, nos convertimos en Superman venidos a menos. ¿Vale? Y ahí es donde viene el conflicto de: es que ya no me hace caso, es que el adolescente, es que pin, es que pan. ¿Vale? Bien, que seáis conscientes que antes de ese pensamiento crítico, ante una situación que es desagradable, el niño tiene una disyuntiva. Tiene que decidir entre, esto es inconsciente, ¿eh? 1, mis padres están equivocados o estoy equivocado yo. Pero la evolución ha hecho que mamá y papá jamás estén equivocados. ¿Por qué? Porque más me vale que yo considere como niño, inconscientemente, que mi mamá y mi papá son los mejores padres del mundo. A pesar de que mi papá esté abusando de mí, ¿eh? Ojo. A pesar. ¿Esto qué hace? Que ante ese tipo de situaciones, el marrón me lo como yo. Y como mamá y papá van a que sean perfectos para mí, hasta ese pensamiento crítico, ¿el problema de quién es? Mío. Y si mi padre abusa de mí, por algo es. Y si la profe me echa la bronca, por algo es. Y ese por algo es mío. ¿De acuerdo? Por eso, en ese momento, es muy difícil que el niño se encare con la autoridad, porque es figura de apego, y soy consciente de que te necesito, pero a partir de la adolescencia ya me encaro. Me encaro con mis profes, me encaro con mi padre y me enfado con mi madre porque no estoy de acuerdo con lo que dice o con lo que ha hecho. Y es que me parece injusto. ¿Os suena, no? Vale. Bien, ¿qué podría definir la madurez de una persona? Bueno, pues yo creo que hay 3 elementos que definen la madurez. ¿Vale? Y la madurez se puede dar a los 10 años, se puede dar a los 15 o se puede dar a los 25. Y hay quienes, y os saldrán imágenes,
que no alcanzan la madurez jamás. ¿Vale? Bueno, dicho esto, en primer lugar, tolerancia a la frustración. Que seamos capaces de a veces gestionar y a veces aguantar. Yo tenía un paciente que le propuse una tarea que lo único que tenía que hacer era aguantar. Y pasadas las semanas, pasadas las sesiones, ya llegó un momento, tuvo un insight y se dio cuenta y me dijo, Rafa, ya me he dado cuenta de cómo uno tiene que tolerar el que las cosas no salgan como uno le gusta. Y dije, ¿y qué hay que hacer? Y dice, me tengo que joder. Efectivamente. Y a veces no toca otra que joderse. ¿Vale? Que es aguantar. A veces podemos hacer cosas, pero otras veces no. Entonces, tolerar la frustración, esto es inevitable. ¿Vale? En segundo lugar, saber manejar situaciones de duelo. El duelo no es solamente un fallecimiento, ¿eh? El duelo es que me cambien de colegio, el duelo es que nos mudemos a otra ciudad, ¿vale? Y el duelo es cualquier cambio, eso es duelo. Y eso implica un cambio. El duelo es volver de vacaciones. El síndrome post-vacacional es un duelo. O lo bien que estábamos de vacaciones, ¿no? Bueno, pues es un duelo. Y lo llevaremos mejor o peor. Pero es la capacidad, ¿vale? Uno de los síntomas o uno de las consecuencias de la madurez es ser capaz de realizar bien los duelos. Y en último lugar hablamos de afrontamiento del miedo, es decir, que tengamos estrategias para afrontar el miedo. El miedo es inevitable y no queremos que nadie se quede sin miedo, porque el miedo nos da información, como vamos a ver ahora cuando hablemos de emociones, ¿vale? Pero tener estrategias para hacer que esa situación que a mí me da miedo 10, entre 0 y 10, 10, pues que pueda ser manejable. Lo dejamos en un 5, en un 3, en un 6, que bajemos y que tengamos estrategias. En definitiva, si os dais cuenta, os he puesto ahí las 3 emociones reinas. La rabia, la tristeza y el miedo. Saber gestionar esas 3 emociones es básico. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cómo vamos de tiempo? Si no hacemos el descanso. ¿Cómo vais vosotras, que es lo más importante? ¿Qué hora es? Las 12 menos 20. Vale. ¿Queréis que paremos? Sí. Venga, 12 menos 20 a las 12. ¿Vale? A las 12 nos vemos aquí. ¿Vale?